noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada muy especial donde continuamos contando la historia, hablando de historia con Enrique Encinosa. Enrique nos trae cada semana un capítulo de todo lo que es la saga de la historia de nuestro país y las razones por las cuales estamos aquí en el exilio. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Si está por primera vez, lo apreciamos en grado superlativo. Si no se ha suscrito, le invitamos que lo haga. Active los algoritmos que permite la plataforma con la manito arriba, la campana, y esos gente le van a notificar a usted cada vez que estemos subiendo nuevo material. Usted va a ser notificado. Muchísimas gracias nuevamente. Por favor, comparta y pasemos inmediatamente a Hablando de Historia con Enrique Encinosa. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a esta velada de hoy, jueves 4 de diciembre, comenzando recta final para terminar el año con muchas motivaciones, pero lo más importante, continuando con esta saga Hablando de Historia con Enrique Encinosa. Enrique, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Yo siempre bien, estoy vivo, así que no hay Mucho, problema. mucho bueno. Pues comencemos. ¿Dónde nos quedamos la semana pasada? Bueno, terminamos con el movimiento nacionalista y estamos ahora haciendo diferentes conferencias sobre los diferentes grupos que compusieron, participaron en la guerra por los caminos del mundo. El movimiento nacionalista fue el iniciador, ¿no? Con Felipe Rivero, con Ignacio Novo, Guillermo Novo. Y ahora en este segundo vamos a cubrir Poder Cubano y Acción Cubana, que ambos fueron de Orlando Bosch. ¿Mm? Y de ahí pasaremos, entonces en el próximo iremos a la creación del Frente de Liberación Nacional de Cuba y cuando se lleva a cabo la operación en que muere el primer mártir, que fue Juan Felipe de la Cruz Serafín. Pero vamos a empezar hoy entonces con Acción Cubana y Bosch. Orlando Bosch es posiblemente una de las figuras más conocidas que existen en la lucha anticastrista. Él y Luis Posada son los enemigos eternos del régimen. Y en realidad, fíjate, Bosch es un individuo que pudiera haberse hecho millonario. ¿Ok? Él estudió medicina. Vino a los Estados Unidos, trabajó como médico en los años 50 en Toledo, Ohio. ¿No? Regresó a Cuba, abrió una práctica muy buena y verdaderamente estaba encaminado a hacerse de mucho dinero si hubiera querido. Pero él era un patriota total y completo. Y entonces lo que sucede es, en la lucha contra Batista, él se convierte en el jefe de acción y sabotaje del 26 de julio en Las Villas. Cuando triunfa la revolución, a él lo hacen gobernador de Las Villas. Pero según él me contó, pues yo lo conocí bastante bien, según él me contó, él se empieza a frustrar. Primero, me dijo por los fusilamientos, porque dice, algunos eran muy apurados y, y no necesariamente eran justos. Y si otros sí eran justos y merecían morir. Pero como gobernador de de las villas, él tenía bastante poder. Cuando comienzan los alzamientos en el Escambray, ya Bosch estaba conspirando contra el régimen. Y en 1960
cuando Sinesio Walsh, Porfirio Ramírez, Vicente Méndez, Edel Montiel, eh, tenía un grupo grande de gente en la zona de Nuevo Mundo, Las Villas. Y en esa zona ellos estaban esperando que los americanos le trajeran armas. Y lo que tenía en realidad era relativamente poco. Va, Montiel, Vicente Méndez, los que habían sido oficiales del ejército rebelde, ya fuera el segundo frente del 26 de julio o el directorio. Muchos de ellos trajeron armas, incluso Vicente Méndez y Diosdado Mesa fueron el primer motín de una Fuerza Armada Revolucionaria Cubana. Eh, y se llevaron todas las armas al cuartelito en que estaban. Pero aún así, la gente sin eso no tenía suficiente. Entonces, Orlando Bosch agarró un camión de panadería y al panadero que era amigo de él, lo vaciaron y se fueron para el cuartel central de Santa Clara. Y entonces Bosch llegó, abrió la puerta de la armería y empezó a sacar armas. ¿Mm? Vino un oficial y le dijo, ¿y usted qué está haciendo? Pues yo soy el gobernador. Dice, estoy sacando esas armas porque hay varias postas que no tienen casi nada. Y hay que llevarle rifles, balas, suministro. Bueno, ok, pues ya lo dejaron tranquilo. Mira, entre lo que se llevó una ametralladora pesada de calibre 30, ¿ok? De esas que son redondas así y tienes que poner en un trípode y que pesa un quintal. Pero bueno, se llevó una calibre 30, se llevó rifles Garand, carabinas M1, eh, revólveres, balas, de todo. Cargó el camión hasta que ya las gomas estaban a reventar y arrancó y se las dio Silencio Walsh. Y ahí había armas para 40 o 50 hombres con lo que se llevó. Entonces después él viene para el exilio, Bosch. Y en el exilio la CIA lo entrena en explosivos. Y no sé cuánto él hizo ahí con la CIA, porque él más o menos lo que le gustaba era andar solo. ¿No? Él no quería ser esclavo de circunstancias políticas. Entonces, en 1963 a 64, 65, él comienza los bombardeos por avión, ¿ok? Que era un avión y un artillero, digamos. El artillero Jorge Muniz fue uno de ellos. Yo lo conocí. Jorge Muniz fue 3 veces, creo, si mal no recuerdo, a Cuba. Y lo que hacían era lanzar granadas incendiarias en cañaverales y centrales, ¿no? Si podían en el techo central y si no podían, entonces en todo el campo de caña en diferentes lugares para que ardiera parejo eh, en ese aspecto. Pero fíjate, Bosch había conseguido granadas, ¿ok? Y para que la granada explotara, le quitaban el pin, que entonces ya nada más que tienen 6 o 7 segundos, y la metían a sí mismo en un vaso de cristal apretado. ¿Mm? Cuando estaban pasando arriba el objetivo, tiraban el vaso y cuando el vaso caía, se rompía, la granada explotaba a los 6 segundos. Suena muy bien,
Pero cuando tú vas en una avioneta, ¿ok? Que te pueden empezar a disparar en cualquier momento y tú estás volando bajito y tú tienes una caja a lo mejor con 6 vasos llenos de granada. Um, eso no es juicioso. ¿Mm? Eh, Ahí hubo una pérdida de un gran hombre que fue Herbelio Gutiérrez, mismo Gutiérrez. Yo lo conocí cuando yo era niño, precisamente porque era vecino mío cuando vine de Cuba, no por más nada, yo todavía no me había involucrado en el proceso. Pero Herbelio desapareció en el mar. Y nada, pero esta no es posible que lo hayan derribado o lo hayan dañado el avión eh, después que cumplió con el objetivo. Así que, y a lo mejor no tenía suficiente. Anyway, después de eso, los años 67, 68, que la furia política en Estados Unidos era el Black Power, poder negro, se crea Poder Cubano. Y Poder Cubano es un grupo secreto. ¿No? Es un grupo secreto que crea Bush. No, este grupo, fíjate, empiezan con el concepto de golpear a, a todo aquel gobierno o negocio que esté negociando con Cuba. Mm. Eh, con la esperanza de que si tú le metes un bombazo a una empresa que está vendiendo lo que sea, zapatos, manzanas, balas, a Cuba, después del bombazo deciden que a lo mejor no hay suficiente ganancia con el riesgo y no pasó nada. Entonces, pero eso en realidad yo no creo que tuvo gran efecto. Sí tuvo el efecto de que darle publicidad mundial al hecho de que los cubanos estaban continuando la lucha sin importar qué, ¿ok? Y ya el gobierno de Estados Unidos estaba, bueno, déjame leerte un pedazo de la cosa que hizo Poder Cubano. Enero 9 del 68, un paquete enviado eh, por Poder Cubano explotó en una oficina en La Habana, donde supuestamente el régimen dijo que hirió a 5 carteros. Dos parcelas mandadas por Poder Cubano explotaron en Miami el 25. Estamos hablando de enero todavía. Sí. Enero 9 explotó uno en La Habana y dos parcelas en 25 en Miami. Una fue a una compañía de transporte de cargo y otra Tiger Garage. En febrero 8 el consulado en Miami recibe un artefacto explosivo. Abril 22, el Consulado Mexicano y la Oficina Nacional de Turismo Española en Nueva York son bombardeadas. Ambas tienen una reproducción de las palabras Cuban Power. Eh, Dos letreros fueron puestos fuera del Consulado Mexicano. Eh, Vamos a ver. Mayo 30, el carguero japonés Asaku Maru eh, le explotó una bomba en la Florida, en Tampa, la cual causó $100,000 en daños. $100,000 en daños en En el año aquella época. 68 era 1,5 millones hoy. Junio 21.
La Oficina Nacional de Turismo Español en Nueva York recibió su segundo bombazo este año. La explosión destruyó las ventanas y también las ventanas de dos oficinas cercanas. Se encontraron papeles mimeografiados que decían Declaración de Principios del Poder Cubano. Julio 4, una bomba fue encontrada y no detonada en las oficinas de turismo canadiense australiano en New York. Julio 7, la Oficina Nacional de Turismo de Japón recibió un explosivo por la noche que destruyó todas las ventanas. Julio 9, una bomba en el cuarto piso de un edificio junto a la delegación de Yugoslavia y la misión cubana a las Naciones Unidas explotó a la 1 de la mañana. Mm. Todas las ventanas en la misión de Yugoslavia fueron destrozadas y la misión cubana recibió también daños. Eh, Julio 14, la Oficina Nacional de Turismo Mexicano en Chicago le explotó un petardo. Julio 15, Era casi todos los días, ¿eh? toda la semana, Julio 15, Julio 16, Julio 19. Entonces se movieron a Beverly Hills. En Beverly Hills, Mexican National Tours, el Consejo Nacional de Turismo Mexicano, y Air France en Los Ángeles y la Shell en Los Ángeles. El consulado británico en julio en Los Ángeles. El Banco de Tokio, que hace mucho negocio con el castrismo, en agosto 3. Agosto 8, el barco de carga Caribbean Venture explotó una mina submarina de Cuban Power. Y entonces en septiembre 16, eh, el Polanica, que es un barco mercante polaco, recibe un bazucazo. ¿No? Y ese bazucazo crea un chivato, que es uno de los seres más despreciables que Dios ha puesto en la tierra, o el diablo ha puesto en la tierra, o quién sabe de dónde salió. Ricardo Morales Navarrete, ¿no ves? Que le decían el Mono Morales, había sido combatiente contra Batista, agente de la CIA, mercenario en el Congo, con el quinto comando de Michael Juárez, eh, guardaespaldas de narcotraficantes. Cuando vino la guerra de la bolita, porque aquí después decían, no, no, el terrorismo cubano, no, el terrorismo, si explotaron 55 bombas en un año en Miami, ¿ok? A lo mejor 10 o 12 estaban relacionadas a la causa de Cuba, pero 40 y tantas eran la guerra de la bolita y la guerra de los criminales. No Claro. tenía nada que ver con nada. Y el tipo que estaba fabricando y poniendo bombas era Ricardo Morales Navarrete. ¿Ok? Y entonces Mono Morales después denuncia a Orlando Bosch por el ataque al Polánica. Y eh, bueno, este, van a la cárcel unas cuantas personas,
son arrestados. Viene un gran jurado y entonces Orlando Bosch, José Díaz Morejón y Bárbaro Balán eh, son acusados de haber participado en el ataque al Polánica, ¿no? Y entonces hay en Nueva York hay media docena de arrestos del poder cubano que estaban preparando un atentado a Ricardo Larcón. Y esos, los arrestados incluyeron a Oscar Acevedo, al excomandante Gabriel Abay, a Arturo Rodríguez Vive, que después muere asesinado un tiempo después, y Iván Acosta. Iván Acosta fue mi compañero de Abdala, además de haber participado en el poder cubano y haber sido arrestado, pero después salió libre. Pero Iván fue mi compañero en Abdala y fue el fundador del Centro Cultural Cubano de Nueva York, que le dio entrada a tantos artistas cubanos que después algunos se hicieron famosos. Rubén Rabasa Ujú. actuó ahí lo vi actuando mucho. Raimundo Hidalgo Gato, el Súper. eh, la película del Súper la escribió Iván Acosta, nuestro compañero de lucha. Y bueno, dentro de ese marco, Bosch va para la cárcel en Atlanta. Y ahí permanece hasta como el año 72 más o menos, en que sale puesto en libertad. Entonces Bosch crea Acción Cubana. Y eso es ya en los años 70. A Bosch, el gobierno de Venezuela, ¿verdad? Le da un poco soga. No para que se ahorque, le da un poco soga pues le dice, tú puedes funcionar aquí en Venezuela y nadie te va a molestar. Incluso le dan un permiso para portar armas y una identificación de eh, militar o policial. La DICIP. No, no creo que era no me acuerdo si era la discipa ahora y no quiero cometer errores. Pero él llega allá y dos cosas. El tipo que lo había chivateado a él, el Mono Morales, va a caer después en Venezuela. ¿Mm? Enviado por los contactos que él tenía en la CIA o lo que fuera, pero cae en una posición en que está Bosch viviendo ilegítimamente, pero con cierta sombrilla que lo cubre en Venezuela. Está Luis Posada, Ujú. que es el jefe de la Unidad Especial de Contraterrorismo, y Luis no traga el mono, porque sabe lo que el mono le hizo a Bosch. Y entonces no hay ningún cariño entre los tres, pero deciden que van a funcionar juntos. Viene después, entonces, eh, la otra cosa es que le dicen a Bosch, el gobierno de Venezuela, Orlando García, creo que era el jefe de la secreta, le dice, mira, si tú quieres ir a meter una bomba en cualquier lado, hazlo en cualquier lado, pero aquí no. ¿Eh? Y en algún momento, después de unos meses, la tentación fue demasiada y Bush le metió mano a la embajada de Japón. ¿Eh? Y eso lo puso en mala forma. Eh, a fin y al cabo, entonces lo que sucede es Bush lo ponen en Aruba. ¿Eh? Y trata de buscar la manera de que se vaya de la zona venezolana y
y tenga un lugar donde pueda esconderse, porque ya los Venezuela se cansó con él. ¿No? Y decir, entonces, Guillermo Novo, y en eso yo tuve que ver, yo tuve que ver en la preparación, en los contactos aquí. Guillermo Novo eh, y otros compañeros más viajan a Chile, ¿ok? Con Bosch. ¿Mm? Al principio eh, no estaban bien conectados. O sea, los mensajes de esta gente va para allá y tienen estas circunstancias y necesitan hablar con X. Mm. Eh, se trafucaron en camino y pasaron varios días presos. ¿Mm? Pero después se dieron cuenta, después se enderezó el asunto y ahí es donde comienza el contacto del movimiento nacionalista con Chile y Pinochet. Bosch se queda a residir en Chile por un tiempo y se casa con una chilena y entonces después viene toda la vorágine del avión de Barbados. No sé si tenemos tiempo para hablar del avión de Barbados hoy. No, yo creo que el tema del avión es largo, no, no hay tanto tiempo para él. Nos quedan como 9 minutos más o menos. Bueno, pues déjame decirle, Bosch eh, era un individuo, yo trabajé con él, era un individuo audaz, ¿ok? Porque tú tienes que ser audaz si tú te montas en un camión de panadería y entras en un cuartel y te llevas armas para 40 50 hombres, ¿no es? Balas, cananas, de todo. Y él a veces, y yo las veces que a mí no me gustaba trabajar con Bosch, y lo digo con toda sinceridad, yo lo respeté a él mucho como por su amor a Cuba, por la manera que él estaba dispuesto a sacrificarse. Si había alguien que tenía que comerse la bala y ir a un presidio, él estaba dispuesto, pero él lo mismo planeaba algo muy bien, que se entusiasmaba de pronto y decía, vamos a hacer esto ya. Y le faltaba ese profesionalismo, pero era un tipo impetuoso, valiente, sincero y nadie más dedicado que él a la causa de Cuba. Pero en ese aspecto, vaya, mira, Luis Posada era todo profesional, ¿ok? Reynor Rodríguez, muy profesional. Y verdaderamente para sobrevivir, tú tienes que ser profesional, Ya. ¿ok? Bosch era un individuo que le gustaba, a él le gustaba la cámara, a él le gustaba estar en público, a él le gustaba que la gente lo escuchara y tenía su carisma, tenía dedicación total y se reunió él tenía bajo su mando a mucha gente que eran veteranos, verdaderos veteranos, jóvenes todavía, porque a lo mejor algunos nada más que tenían 30 y tantos años cuando aquello, pero jóvenes que estaban ya curtidos en lo que era la lucha. También se lleva a cabo, y en esto voy a tocar rápido, eh, bueno, el primer mártir del proceso anticastrista en la guerra por los caminos del mundo, Juan Felipe de la Cruz Serafín. Tenía 28 años.
Él estaba en el directorio revolucionario que dirigía Tony Calatayud y llevaron a cabo dos acciones. Una fue en París, en Canadá, en Montreal, donde una bomba que puso Juan Felipe mató a uno de los agentes castristas en la embajada. Y después Juan Felipe va a París para tratar de eliminar a Ramiro Valdés, que estaba en París en ese momento. Puedo decirlo ya que se recibió ayuda de Ernesto Montaner, de Carlos Alberto Montaner, que estaba en España en ese momento. Y a Juan Felipe le explotó la bomba en la mano cuando la estaba preparando en el hotel. Y aquí lo único que se pudo enterrar en Miami fue el torso. Fueron más de 3.000 personas a su funeral. Y ese fue el primer mártir, Juan Felipe de la Cruz Serafín, 28 años. Y había empezado con el directorio revolucionario de Alberto Müller y Manuel Sabat cuando era un adolescente. Okay. Entonces en la próxima en la próxima conferencia vamos a entrar en el Frente de Liberación Nacional de Cuba, que fue que yo participé. Y quiero recordarles a la audiencia que este programa, Muy Candela importante. con Enrique Encinosa, Hablando Historia con Enrique Encinosa, se pueden ver en Rumbo, en Telegram, en X, True Social, Signo, Facebook y YouTube. Y si van a YouTube, y YouTube curiosamente es la que menos tengo porque en Rumble estoy llegando a Vamos los 2.000, increíblemente bien. pero si van a YouTube y en el search, en la búsqueda ponen Enrique Encinosa, les deben salir muchos videos de estos que hemos hecho aquí, Candela con Enrique Encinosa, Hablando Historia con Enrique Encinosa, incluso algunas de las conferencias que yo he dado en la Universidad de Miami y otros lugares. Así que Nos quedan 2 minutos. No quiero terminar sin antes referenciar. Ayer vi el programa que subiste de Candela con el invitado que tuviste con Carlos Heredero. Fantástico, bien esas informaciones también, alejado un poco de la política, pero con actividad de verdad viviente en lo que estamos en nuestro entorno. De verdad el programa fue muy ameno y te felicito con esos invitados que tienes. No nos queda para más. Gracias a ti, un abrazo, nos vemos la semana que viene. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos. Por favor, comparta el programa, es importante. Nos vemos la próxima. Al combate corred, hay a veces que la patria os contempla orgullosa, oye más una muerte gloriosa que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir, en afrenta y oprobio subir, el clarín que escucha el sonido, a las almas valientes correr. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light
what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming